el Camp Nou contra Luis van Gaal. El centenario acabó con bronca. 100.000 gargantas se rebelaron contra el técnico holandés, que esta semana se ha visto derrotado en Europa y postergado en España. La tradición se impuso. El Barro jugó a favor de los vascos. El Mallorca perdió en el lodazal de San Mamés, con jugadas muy polémicas, su segundo partido de la temporada, pero sigue líder, favorecido por los marcadores ajenos. Balaídos disfrutó hoy del mejor fútbol de la Liga de las Estrellas. Celta y Valencia empataron en espectáculo y goles. Dos de los equipos más en forma del fútbol español presentaron sus credenciales como candidatos a la Liga de Campeones. El Tenerife toca fondo. Lillo, que se resiste a presentar su dimisión, acumuló una nueva derrota en el Villamarín frente a un práctico Betis. El gol de Finidi pone fin a las esperanzas canarias de no caer en el farolillo rojo. Villarreal 2, Alavés 0, Valladolid 0, Deportivo 1, Barcelona 0, Atlético de Madrid 1, Athletic Club de Bilbao 1, Mallorca 0, Betis 1, Tenerife 0, Zaragoza 1, Oviedo 0, Racing 0, Real Sociedad 1, Extremadura 1, Español 0. El partido Real Madrid-Salamanca se juega el próximo 6 de enero. Celta 2, Valencia 2. Una cuestión de adaptación, de sobrevivir al barro. Aunque Luis Fernández con sus zapatos de ante no fuera precisamente el más adaptado, su equipo sí. El Athletic, quizá porque ella había patinado antes sobre el hielo de Trondheim, guardó mejor la estabilidad. Acorraló al Mallorca durante los 10 primeros minutos y desestabilizó a los insulares. El mal tiempo, su enemigo en Noruega, hoy se volvió a su favor. Es así como en esta refriega en el área marca el único gol del partido. Es Urzaiz. Tuvo suerte el Athletic. Roa casi detiene el balón, pero finalmente este sobrepasa la línea de gol. Es el séptimo tanto de Urzaiz, que iguala al racinguista Víctor. El Mallorca patinaba sin remedio en el elemento hostil. Un Athletic ansioso trataba de sacar partido de una situación que podría ser pasajera. Los de Cooper tenían que reaccionar, aunque no pudieran casi conducir el balón. Aunque en muchas ocasiones sus disparos salieran altos. En el otro bando, Urzaiz parecía moverse en su elemento, una especie de mutante del barro, habilidoso, poderoso e insistente. No era el único. Pese al barro y a los charcos, el ritmo es bueno y la entrega total. Athletic y Mallorca juegan un partido donde el agua y el barro adornan el juego y superan a todas las estrategias. Un partido de los de antes, cuando llovía más que ahora y siempre había barro en los campos en invierno. Es en días como este cuando la labor de los árbitros se convierte casi en tarea artesanal, a la hora de decidir si hay o no penalti. Aquí parece que Javi González se arroja al césped encharcado. Como equipo inteligente, el Mallorca se readapta. No es el habitual, sabe que debe ser un conjunto diferente, pero el Athletic no le da ningún margen. El Mallorca nunca acabó de adaptarse al campo, perdió bastante de sí mismo, lo que permitió al Athletic manejar mejor el partido de acuerdo a sus intereses. Esta es una gran jugada, por el tiro de Joseba Echeverría y por la sensacional parada de Roa, que repite en el córner posterior. En un momento dado el Mallorca abandona su orden y algo de su disciplina habitual para parecerse más al Athletic, jugándole con armas parecidas, y empieza a llegar con más peligro. Cuando ya no llueve, cuando el campo está mejor, el Mallorca se rearma y es el de siempre. Las ocasiones llegan, pero se fallan oportunidades increíbles. Luis Fernández se da cuenta y hace cambios. Entra Julen, que no fue titular, y se va Ezquerro. La cruz sale por Javi González. El campo, el agua y el barro proporcionan sustos continuos a la parroquia de San Mamés. Y también polémica. Hay un gol anulado a Biagini, por fuera de juego. Los mallorquinistas protestaron esta decisión del colegiado. El Athletic pudo sentenciar aquí con una jugada de Urzaiz. No podía ser otro. En definitiva, el Athletic ha sacado una importante victoria por saber adaptarse mejor al campo. En realidad, lo que ha hecho el equipo de Luis Fernández ha sido algo a tener en cuenta. Todos los equipos lo habían buscado hasta ahora sin conseguirlo. Después de 2 años, en San Mamés, el agua
y el Barro descubrieron los únicos puntos débiles del Mallorca de Cooper. Sí, nosotros tardamos un poquito en acomodarnos al campo. Creo que tuvimos 15 minutos del primer tiempo donde no hacíamos pie. Era previsible que se nos iba a complicar y digamos que tuvimos el gol en contra muy rápido y eso tal vez jugó un papel importante. Hay que darle un 10 al equipo, porque yo creo que si cada uno de ustedes saben un poco la trayectoria del equipo esta semana, el miércoles tuvimos un partido en un campo también de esos complicado y difícil, con nieve, duro, y el equipo resultó que hizo un trabajo, un esfuerzo y eso cansan. Y hoy pues han encontrado frente a un rival que es líder, no es un líder por nada, es un líder con calidad, con capacidad. Y el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer, es necesario para llevarse los 3 puntos. El Extremadura y el Español han disputado un encuentro sin demasiadas concesiones a la galería. Practicidad en dosis abundantes y entrega de ambos conjuntos en un duelo planteado con mucha fuerza por parte de los extremeños. 10 primeros minutos de agobio para el Español, que se vio constreñido a jugar sobre su área por la presión constante de los locales. Numerosos golpes francos de los que salió indemne el equipo blanquiazul gracias a la mayor estatura de sus hombres de retaguardia y en última instancia a la aplicación de su portero Toni. A los 26 minutos Toni salvó a su equipo de un gol que se cantaba en remate de Rueda. En Moviola veremos mejor si el balón traspasó la línea de meta. Los primeros apuros para el marco extremeño llegaron al filo de la media hora cuando un centro de Quique Martín que buscaba a Snyder lo desvió Óscar a córner. Poco después fue Toni quien metió los puños para evitar el tanto en un saque de esquina. A la salida de un nuevo córner, Calla realizó un vistoso piscinazo por si el árbitro le creía sinceramente. Jugada larga del gol de la victoria del Extremadura, Capdevila no despeja el balón ante Óscar y el servicio del lateral a Duré lo aprovecha el argentino para enviar al área chica donde Helguera mete el pie y el balón llega a la red. Un gol desgraciado que supuso la derrota del Español de la forma más inesperada. Esto ocurría en el minuto 35 de la primera parte. Poco antes del descanso, Calla volvió a caer esta vez en pugna con Nando, en acción que también veremos en la Moviola. Snyder botó muy bien un golpe franco al comienzo de la segunda parte, un tiempo en el que el Español buscó con mejor criterio la portería rival para intentar el empate. Del Español fueron las escasas combinaciones largas de un partido jugado con demasiado corazón. Villa abre hacia Cristóbal y su centro no lo alcanza Benítez por poco. Y otra jugada con los mismos hombres, Cristóbal envía y Benítez cabecea desviado. Tampoco hubo acierto enfrente, Rueda, como Benítez envió su cabezazo a la grada de fondo. La más clara ocasión del Español para el empate, carrera de Rivera, recuperación de Juanito, pero el veterano central la pierde ante Benítez y la jugada del paraguayo con pose acaba rematada por Snyder, con Calla como marcador atento. Sin duda fue lo mejor del partido, que agotó ahí sus momentos más significativos. Los estudiantes que sobrevivieron al trágico accidente de autobús sucedido el pasado día 17 en la vecina localidad asturiana de Colombres pudieron ver gratis esta tarde el Racing Real Sociedad en el Sardinero. Las dos formaciones se hacían junto a ellos una foto conjunta. Pero el Barro no permitió demasiado espectáculo. Hasta pasado el minuto 5 no se produciría la primera jugada clara, esta que prepara en excelente jugada Munitis y que Deschasnik apura terminando en córner. Poco a poco la Real Sociedad se adapta mejor al terreno blando. Aprovechando un descuido de Neru, la Real está a punto de conseguir gol. En esta ocasión López Recarte obliga a Ceballos a hacer una gran parada. Sapinto, muy activo en todo el encuentro, saca una falta de Melber que finalmente despeja Merino. En esta contra de Vivar Dorado, Ismael quiere finalizar la jugada, pero no tiene continuidad. Del estado del campo da imagen esta entrada de Antía a Munitis, que no tendrá consecuencias. Pasado el minuto 30, Josu retira a Neru lesionado y da entrada a Sietes.
Y 7 minutos más tarde llega la mejor oportunidad de la Real, con este disparo de Kovačević que sale fuera por poco. En la segunda parte el Racing comenzó dando sensación de más peligro. En el minuto 8 se produce la que sería mejor jugada de los santanderinos. Víctor gana la acción al portero donostiarra, pero es Vivar Dorado quien tira a puerta deteniendo al final a Alberto. Una vez más, Munitis dio muestras de su gran calidad como en esta jugada. Poco a poco la Real asienta su fútbol en un terreno de juego cada vez más lastimoso. Ceballos, otra vez uno de los mejores del Racing, para este disparo de falta de Kutbauer. Y 4 minutos después, el definitivo jarro de agua fría sobre los racinguistas. Melber desvía un balón y sin querer lo pone a los pies de Kovačević, que fusila al meta racinguista. La capacidad de reacción tradicional en el Racing no se produce esta vez y las ocasiones de mayor peligro siguen siendo donostiarras. A disparo de Idiáquez, Ceballos vuelve a lucirse. 5 minutos después, otra vez el meta racinguista evita un nuevo gol de la Real en las botas de Kovačević. Poco antes del pitido final, nueva desgracia para el Racing. Uno de sus jugadores más emblemáticos, Merino, ve la tarjeta roja directa por su entrada a Jáuregui. Al final, el resultado justo a tenor de la peligrosidad de ambos equipos y valoración desigual por parte de los técnicos. El terreno de juego es el que ha marcado un poco el desarrollo del partido, ya que al estar impracticable, pues prácticamente era muy difícil jugar hoy. De todas formas, que cree que el resultado es justo porque hoy la Real ha tenido bastantes más ocasiones que el Racing. Nos hemos salido de principio bien, hemos llegado bastante bien a puerta, luego la Real se ha hecho también con el partido, luego en el segundo tiempo de salida también hemos tenido unos momentos buenos, hemos tenido alguna ocasión, y a partir de que nos han metido el gol, bueno, pues ya el equipo, el partido se parte, sobre todo por parte nuestra, de cara quizá a querer empatar, con el riesgo de que podíamos encajar también algún gol. Buen ambiente en el estadio del Madrigal para presenciar el encuentro entre dos equipos ubicados en la parte baja de la clasificación, el anfitrión, el Villarreal, y el Deportivo Alavés. Antes, un minuto de silencio por el fallecimiento del presidente del Hércules. Unos primeros 45 minutos cargados de interrupciones, con continuas faltas sancionadas por el colegiado madrileño Esquinas Torres. Era una de las escasísimas opciones del equipo vitoriano, la falta lanzada por Tesio. Jica Craioveanu, el rumano, creó bastante peligro por su banda, propiciando ocasiones como esta. El remate de Moisés y de nuevo los protagonistas. El rumano envía ese servicio que no acierta a rematar Moisés. La lamentación del jugador del Villarreal. Y al filo del descanso, este rechace de la zaga alavesa es aprovechado por Alberto, que controla en la frontal del área para anotar el primer gol. La alegría de Alberto y la repetición de la jugada, el rechace del defensor del cuadro vitoriano y el perfecto control y ejecución de Alberto en ese primer gol del partido. A renglón seguido, a punto estuvo el equipo de Irulegui. La alegría de los aficionados. A punto estuvo el equipo de Irulegui de marcar el segundo, el disparo de Craioveanu, y la excelente respuesta de Quique. El posterior remate de David Albelda lo puso en apuros al meta alavés. La segunda parte fue, sin embargo, algo más interesante. En los primeros instantes, esta clara ocasión del equipo dirigido por Mané. El disparo de Canaval y la respuesta sensacional de Palop. Era el minuto 4 o 5 más tarde. Este buen servicio de Craioveanu está a punto de ser aprovechado por David Albelda. El equipo vitoriano lo siguió intentando. Prueba de ello, esta ocasión de Pablo, que de nuevo desbarata Palop. La ola refleja la alegría de los aficionados castellonenses. A los 20 minutos, Magro, con este fuerte lanzamiento desde fuera del área, otorga a Palop una nueva oportunidad para su lucimiento. Y enseguida, 2 minutos más tarde, el segundo gol para el Villarreal. Moisés intenta rematar en primera instancia, lo impide Iván Rocha, pero el balón rechazado llega con ventaja a Gerardo, que aprovecha la coyuntura. Repetición como despeja Iván Rocha y Gerardo. Ahí prácticamente a placer
bate a Quique. Pudo llegar el tercero para los castelloneses si García San Juan no hubiera rematado tan inocentemente sobre la meta de Quique. Inmediatamente después, a los 34 minutos, Sibori pudo reducir la ventaja y meter presión a los locales, pero ahí estaba de nuevo Palop. Resultado final, por tanto, 2-0 y 3 puntos de oro para el Villarreal, que le vienen francamente bien para escalar algún puesto desde el fondo de la clasificación. Cumplirse un dicho que se puede acuñar en los últimos tiempos. A celebración previa, derrota segura. La presentación de Pucelo, la nueva mascota del Valladolid, coincidió con el peor partido del equipo en su estadio. Todo condicionado por un tremendo error defensivo de Julio César, que a los 5 minutos entregó un balón a Pauleta que el portugués no desaprovechó. El exjugador del Salamanca sentenció el partido en el día en que Sergio Kresic cumplía 52 años. Mal regalo para el técnico del Valladolid. Y el caso es que por un instante el Valladolid pareció reaccionar al mazazo, pero solo fue en una jugada aislada en la que Songo y Naivet resolvieron ante Víctor. Luego la acción continúa y finalmente Peternak remata al palo, pero había fuera de juego previo de Torres Gómez. Fueron 30 segundos de acoso vallisoletano, lo único de peligro que hicieron los locales en el primer tiempo, junto a un saque de esquina directo de Víctor. En el segundo periodo, solo lo apretado del marcador mantuvo el interés del público. Mauro Silva fue el que más inquietó a su portero en un remate en propia meta. Por contra, César tuvo que emplearse a fondo a cabezazo de Naivet. Solo a balón parado con los remates de Julio César inquietaba el Valladolid, que carecía de una preocupante claridad de ideas. Aunque Irureta se enfadara, lo cierto es que la presión vallisoletana fue tan insistente como estéril. De nuevo lo intenta Julio César tras saque de falta de Eusebio. El Deportivo vivía de las rentas y solo aparecía ofensivamente de manera esporádica. El remate es de Pauleta. Kresic debió pensar que era un mal día para celebraciones y solo de las botas de Eusebio partía alguna jugada de visión futbolística. Si el Deportivo hubiese sido más ambicioso y sus delanteros hubieran tenido algún grado más de acierto, la victoria coruñesa hubiese sido más clara. El nerviosismo de la zaga local era evidente. Turu Flores tuvo oportunidades de gol. En esta se mostró excesivamente individualista. Ciani estaba solo a la derecha. Una nueva internada de Turu Flores, que esta vez corta atento Julio César, es la última oportunidad gallega. La postrera del encuentro llega a los 49 minutos e incluso Alberto llega a introducir el balón en la meta de Songo, pero el colegiado Anzuategui Roca ya había anulado la jugada por falta previa del delantero sobre Naivet. Esa es la repetición de la acción. Irureta consiguió la primera victoria del Deportivo en Zorrilla en Primera División. Gracias a Dios hemos ganado. Creo que rompemos una racha de 22 años sin ganar aquí. Desde que está el equipo en primera nunca se ha ganado y para nosotros es un balón de oxígeno y nos refuerza anímicamente, pero ha sido un partido muy complicado y que no hemos sabido sentenciar en esas acciones de contraataque. ¿Qué es justicia en el fútbol? Justo es ganar o perder. Nos hemos perdido y bueno, no hay nada que objetar. Tengo ganada la posición, es un balón que sale rebotado y cuando lo veo caer pues intento proteger el balón, ¿no? Tengo tomada la posición y el defensa rival pues corre de espaldas y no llega, ¿no? Entonces cuando ve que no llega pues hace un poco como que le empujan así, normal, ¿no? El árbitro en esas situaciones pues siempre suele pitar a favor del defensor. Lo mejor del partido de la Romareda se produjo en el minuto 6. Yameli inicia la jugada por la izquierda, pasa a Pablo y el centro de este lo cabecea Milosevic. Era la primera llegada a puerta del encuentro. Pablo lee bien la posición de Milosevic y le entrega ese magnífico centro que el jugador balcánico peina ante la oposición de Onopko y Paulo Bento. A Esteban se le quedó esa cara. El Oviedo volvía a comenzar con desventaja en el marcador. Lo que se vio después fue una sucesión de jugadas insípidas, la mayoría que perdían fuerza a medida que se aproximaban al área. Y no resulta una exageración. El Zaragoza carecía de ideas y de personalidad para controlar un encuentro que poco a poco fue dominado por el Real Oviedo. Pero al conjunto Carballón le ocurría lo mismo. No tenía delanteros natos. Con Deli Valdés en el banquillo, sus recursos eran nulos.
En el minuto 36 se produce un incidente entre César y Milosevic, que han recogido mal las cámaras, aunque se observa en el ángulo inferior derecho el guante de Milosevic sobre la cara de César. Los 5 últimos minutos del primer periodo fueron más movidos. Kili González va a golpear mal el balón en esta oportunidad. Posteriormente se produce esta caída en el área del Oviedo, aunque en la repetición vamos a ver cómo no parece existir acción antirreglamentaria sobre Kili González. La mejor oportunidad llegó con el tiempo cumplido. El remate de Fabio Pinto va a ser rechazado por Juanmi con el cuerpo. En el córner posterior, Tito Pompey obliga de nuevo a Juanmi a meter la mano. El balón da finalmente en el larguero. El segundo periodo comenzó con un nuevo ataque del Oviedo. El remate de César sale ajustado al palo. Los asturianos seguían acosando la portería de Juanmi. Es ahora Dubowski el que remata cruzado. Chechu Rojo decide hacer cambios. Cogemos a los dos que estamos ahí. Tocamos la pelota, aguantamos y buscamos bien a los de arriba. ¿Es Santi? Estás bien caliente, ¿no? Sí. Santi, cambio. Dame. Santi Aragón entra por Márquez Vales y se notó en el juego. El Real Zaragoza comenzó a llegar con mayor facilidad. En el minuto 62 reclaman penalti por estas manos que parecen de César dentro del área. Esa es la repetición, esas manos en el área que el colegiado no vio. El Zaragoza volvió a coger el mando del partido. Su control en el centro del campo propició la rápida salida al contragolpe. Las incursiones de Kili González por la izquierda se convirtieron en pesadilla para la defensa asturiana. Su centro medido lo cabecea Milosevic. Fernando Vázquez decide cambiar a Dali Valdés por Nag y el panameño dispone de la mejor ocasión del partido. Fue una rápida jugada de Fabio Pinto. No acierta a rematar Deli y Paco saca la misma línea. Milosevic, Yamel y Kili González vuelven a intervenir en la última acción, pero tampoco encontraron fortuna. 1-0 ganó el Zaragoza, que rompe así su mala racha en la Romareda. Aunque en el recuerdo de los aficionados quede el mal encuentro que han presenciado, lo que vale es el premio, la clasificación. Los 3 puntos conseguidos para el Betis, que lleva 9 puntos en 3 victorias consecutivas en la Liga, lo que cualquier entrenador anhela para dar un buen salto ascendente. Naturalmente, la desgracia queda para el Tenerife y para su entrenador Juan Manuel Lillo. Tampoco en esta ocasión ha podido brillar de Nilsson, que pudo lucirse en este intento de remate, mas sigue quedándose en eso, en el huir. Hasta el minuto 14 no creó peligro el Betis. Fue en un saque largo de Prats que pugnó Oli y Finidi envió con astucia pero fuera. Luis Fernández también intentó sorprender a Unzúe desde lejos. Pero la jugada de mayor peligro y más vistosa del primer tiempo la firmó el Tenerife e intervinieron André Luiz, Macay, que remató al larguero, y la finalizó Felipe bellamente, mas el balón se fue fuera. Finidi lo intentó varias veces, pero sin suerte, porque Unzúe también contaba. A los 25 minutos de Nilsson tuvo otra ocasión, pero su remate de cabeza fue muy flojo. A los 30 minutos un córner sacado por André Luiz lo remata con mucha intención Jokanovic. Y a los 38 una buena jugada enlazada entre Finidi, Ito y Oli termina con disparo del delantero y Unzúe tiene que despejar a córner. Así, con empate a 0 goles, terminaba el primer tiempo. En la segunda parte, con mejor tono bético, a los 3 minutos es Finidi quien vuelve a ensayar, pero el balón se va a córner. Y seguidamente es el Tenerife quien tiene la oportunidad, pero el remate de Emerson se va al lateral de la red con el consiguiente susto local. Se va Ito y es sustituido por Alexis, lo que dio suerte a Clemente, porque un minuto más tarde, Finidi, en el centro del área visitante, controla bien un envío de Oli y sin parar remata a la red. Era el 1-0. No falla el nigeriano y anota el único tanto del partido. Como ya es tradicional, festeja el gol tocado con el clásico sombrero. El tanto espolea al Betis y una falta sacada por Luis Fernández, siempre destacado, la remata con ímpetu Fernando. El balón se va alto. Empieza la sucesión de cambios por parte de los dos equipos, pero no sirven más que para sosegar el partido. Los últimos minutos, el Tenerife saca fuerzas de donde puede, pero las ideas se van perdiendo. El Betis se dedicó a controlar y el final, el 1-0, vale por 3 puntos. El Tenerife se hunde más y Juan Manuel Lillo no encuentra la tabla de salvación que pedía. Pero quien se llevará peor recuerdo aún será André Luiz por esta acción que resaltamos dejándola para el final.
Se jugaba el minuto 19 del segundo tiempo. El jugador tinerfeño cae al suelo en pugna por el balón. Alexis le entra y repite la entrada antideportiva. André Luiz es retirado en camilla y ahora permanece lesionado en observación. Mientras tanto, Juan Manuel Lillo, expectante en su puesto. Aún con los ecos de la exaltación futbolística en la Copa de la UEFA, el Celta recibía a la última víctima del Liverpool en Europa en un partido de reencuentros de 5 célticos con su equipo matriz, el Valencia, con el que volvía a Balaídos Cañizares, pero en la meta rival. De principio se vio que la cosa no estaba para sentimentalismos. Milla y Pénez recibieron la amarilla por las primeras diferencias verbales. Y acto seguido Mostovoy intentó establecer las futbolísticas, a lo que respondió el meta excéltico acreditando su gran categoría. Tras el consabido córner, Jorovic no acierta a enfilar la meta valencianista. En su mayor iniciativa atacante, el Celta goza de esta espléndida oportunidad en la combinación entre Mostovoy y Pénez, pero este no logra eludir la acertada salida de Cañizares, que evita el más que seguro tanto del internacional búlgaro. Poco después, toque de distinción de Mostovoy, toca Pénez para Sánchez, pero el internacional valenciano no consigue tocarla con precisión. Y en ese asedio estaba el Celta cuando el Valencia, en su primer contragolpe, sorprende a la retaguardia local. Centro de Mendieta para que Popescu se lance en plancha y bata irremisiblemente a Ditri. El equipo valencianista se adelantaba en el marcador con este espléndido remate de Popescu a centro de Mendieta, que enmudeció los graderíos vigueses. La desventaja no amilanó al encorajinado buen fútbol del cuadro celeste, en el que de nuevo se distingue Mostovoy, habilitando a Sánchez, quien, emparedado por 2 defensores, no logra rematar. Sí lo hace Tomás, pero excesivamente cruzado. Más tarde, a saque de esquina de Mostovoy, cabecea Egen y entre el larguero, Cañizares y su defensa conjuran el peligro. No sería así rebasada en 2 minutos la media hora. Cañizares saca en corto sobre Carboni, pero intercepta Mostovoy para lanzar sobre la desguarnecida meta valencianista e igualar de nuevo el encuentro en el electrónico. Vemos de nuevo la acción de Carboni y la destreza de Mostovoy para obtener el gol del empate que devolvía la alegría a las plateas del Coliseo vigués. La réplica del Valencia llegará desde la distancia. Mendieta, desde fuera del área, da a Ditriel argumentos para certificar su excelente forma. En la respuesta céltica, Mostovoy combina con Makelele. El francés asiste a Sánchez y este lanza pegado al poste de Cañizares, que se estira. Y en área contraria, también cerca de su poste, Ditriel sí desbaratará la opción de Piojo López tras rebasar a Cáceres en la acción que daría paso al intermedio. En la reanudación, primera aproximación del Celta por medio de Sánchez, que pasa a Karpin, y en la conexión rusa, Mostovoy se pierde en la indefinición. Sí definirán los célticos 7 minutos después. Karpin trata de zafarse de Schwarz. Le apoya Makelele. El estonio asiste a Sánchez, quien cruza fortísimo y bate a Cañizares a pesar de su estirada. Veamos de nuevo el excelente tanto de Sánchez, que ponía ahora en ventaja al Celta en el marcador y estimulaba nuevamente al celtismo con acciones posteriores como esta que inicia Maciño en largo sobre Pénez. El búlgaro rebasa a Cañizares en su salida, supera a Roche, pero Tomás no encuentra el balón. Lo despeja la zaga valencianista, recupera Mostovoy y busca la posición de Sánchez, que se va a la hierba al contacto de Mendieta. El protestadísimo colegiado navarro Andradas Azurmendi no interpreta como sancionable la acción que vemos de nuevo. Y a los 21 minutos, en paralelismo al primer tanto local, ahora un ingenuo despeje de Egen favorece el zurdazo de Ilie, que hace estéril el intento de Ditriel por evitar el gol. El internacional rumano Ilie saca fruto del error del defensa noruego para consignar un nuevo empate en el marcador, que ya resultaría definitivo, a pesar de las posteriores oportunidades célticas, como este cabezazo de Verges, sustituto de Tomás, o esta ocasión de Gudel, que acaba frenando con cierto riesgo el meta valencianista, o esta postrera a la falta lanzada por Maciño, que cabecea a Sánchez para activar a Cañizares como colofón de un partido que permite a ambos contendientes seguir en posiciones de privilegio clasificatorio. Del júbilo por los actos de la inauguración del centenario, los aficionados azulgranas pasaron a una tremenda decepción por el mal juego y la derrota ante el Atlético de Madrid. Un grito unánime en el Camp Nou: fuera Van Gaal. 3 días antes, el Barcelona había quedado apeado de la Champions League, demasiado para los aficionados en el año del centenario. En los 41 años de historia del Camp Nou, nunca la labor de un técnico había sido criticada de forma tan unánime. En este momento yo tengo una deuda con la afición, pero la única solución es trabajar y ganar nuestros próximos partidos. Lo siento mucho,
porque yo estimo profundamente a Van Gaal como técnico. Nosotros se pierde un partido, un día parecemos Dios, un día siguiente parecemos nadie. La indignación de algunos aficionados les llevó a pedir la dimisión del presidente del Barcelona, Josep Lluís Núñez. Al Atlético de Madrid le bastó con una buena actitud por parte de sus jugadores para hacerse con la victoria ante el Barcelona. La clase de Kiko puso en las botas de José Mari la primera oportunidad clara del partido. Saki optó por José Mari para formar el tándem atacante con Kiko y dejó a Juninho en el banquillo. Del tono gris de los jugadores del Barcelona, solo Figo y Kluivert mostraron destellos de calidad. El portugués supera con elegancia a Lardín. Kluivert combina con Giovanni y evita la entrada de Toni. Su disparo se estrella en el palo. Zenden tuvo una nefasta actuación y cometió de forma sucesiva errores dignos de un colegial. El partido no tuvo la brillantez habitual de un Atlético Barcelona y estuvo repleto de acciones duras. Cocu no se anda con contemplaciones ante Aguilera. El Atlético va a marcar el único gol del encuentro. José Mari se rifa a Pellegrino y cae ante la entrada de Reisiger. Reisiger no llegó a tocar el balón, aunque tuvo opción a hacerlo. El penalti es claro. Jugovic lo transformó en el gol de la victoria del Atlético de Madrid. Luego, al Atlético de Madrid le bastó con presionar a un Barcelona desconcertado e impreciso. Lardín llegó con peligro un par de veces ante Hesp. En el segundo tiempo, Van Gaal, ante el cariz que tomaba el partido, sienta a Zenden y Giovanni y pone en su lugar a Siric y Anderson. El remedio todavía fue peor, aunque el Barcelona dispuso de una buena opción para empatar el encuentro. Molina responde con eficacia a los lanzamientos de Siric y Anderson. La lesión de Kiko obliga a Saki a sacar a Juninho, pero incluso con la ausencia de su jugador más emblemático, el Atlético de Madrid siguió controlando el partido con comodidad. Kluivert lo prueba desde lejos. Ahora el holandés combina con Anderson y el remate final es de Figo. Lardín estuvo a punto de sentenciar el partido en el minuto 25, pero Hesp evitó el gol. Para entonces el público ya la había tomado con Van Gaal y ante el pobre espectáculo que había sobre el terreno de juego, algunos optaron por otras distracciones. Apenas hubo más. Juninho dejó muestras de su indudable calidad en un irritado Camp Nou que suspira por cambiar de técnico. Kluivert y Chamot tuvieron sus más y sus menos. Al final, pañuelos. El centenario comenzó con mal pie. Acabado el partido, Núñez se hizo el escurridizo ante los micrófonos. Los aficionados le habían pedido el cese de Van Gaal, pero el presidente del Barcelona optó por no responderles. Tampoco lo ha hecho esta mañana en los sucesivos actos del centenario en los que ha participado. El vicepresidente Joan Gaspar se ha erigido como portavoz oficial del club. Van Gaal continuará hasta junio, pero debe mejorar. El fútbol es como es y yo no lo voy a cambiar, ¿no? Y el futuro nadie sabe lo que puede pasar. Pero hoy, que es cuando usted me lo pregunta, yo le puedo decir que nosotros vamos a apoyar al señor Van Gaal para intentar que él, que tiene en sus manos una gran plantilla, ponga remedio a esta situación, una situación insostenible, una situación que el socio no está de acuerdo, que ayer lo demostró con una protesta masiva y que por lo tanto hay que poner remedio. Y nosotros queremos que este remedio lo ponga el señor Van Gaal. Así que después de esta jornada, esta es la clasificación en Primera División. Está encabezada por el Mallorca con 22 puntos. Le sigue el Celta con 21. Con 20 están Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña. Con 19, Barcelona, Valencia y Zaragoza. El Real Madrid tiene 18, aunque cuenta con un partido menos. Betis, 17. Décimo el Racing de Santander con 16. Con 16 también están Athletic de Bilbao y Real Sociedad, con 15 Oviedo y Valladolid. El Salamanca, un partido menos, 14 puntos. Villarreal y Español, 13. Alavés, 12, Extremadura, 11. Y cierra la tabla el Tenerife con 10 puntos. Con Balta en el banquillo jugaba muy ordenado y el ataque madridista se circunscribía a las bandas, desde donde llegaba el peligro. Como en esta jugada que culmina Raúl, o en esta otra que habilita Zúquer para que Savio remate ante Estelea.
A la media hora, un pase en profundidad de Rogerio gana la espalda a Hierro y habilita a Casartelli, quien bate a Ilner de manera espectacular. Eran los peores momentos del Real Madrid, que una vez más jugaba con el marcador en contra. Pero el empate no tardó en llegar. Solo 5 minutos y en una jugada aislada. Tremendo lanzamiento de Sedor que rechaza el larguero. Allí, oportuno, se encontraba Raúl, quien de cabeza supera al rumano Estelea. De esta forma, el delantero madridista conseguía su 10º tanto, igualando a Urzaiz en la clasificación de máximos realizadores. Con empate a 1 se inició la segunda parte. Los primeros 15 minutos fueron los mejores del equipo blanco, que a los 9 se adelantó en el marcador. Fenomenal Savio con su pase cruzado sobre Zucker. El pichichi mundialista bate a Estelea de un seco disparo con la pierna derecha. El croata no marcaba desde la 8ª jornada en partido disputado en Almendralejo. Zucker dio gracias al cielo. Con el Salamanca metido en su área, las ocasiones madridistas se sucedían con Raúl de protagonista. Precisamente el pichichi madridista iniciaba con un gran pase la jugada del segundo gol, que remata de forma espectacular Davor Zucker a centro de Sedor. Perfecto el toque con el interior del croata, que anotaba su segundo tanto, tercero en la liga. Con el 3-1 el Real Madrid se coloca en tercera posición, empatado a 28 puntos con el Celta, que es segundo, y a un solo punto del líder, el Real Mallorca.